Les saludo a todos en el nombre del Señor. Am, Todos los que están conectados en esta noche, es un honor para mí compartir con ustedes. Gracias al Pastor Jesús de la Cruz, quien abrió esta oportunidad para compartir con ustedes esta clase. De nuevo les saludo a todos en el nombre del Señor y reitero que es una bendición para mí compartir con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. El COVID nos ha traído este gran reto a todos, que hemos tenido que cambiar la manera de hacer las cosas. Y personalmente me gusta estar en vivo con mis estudiantes, pero ahora tengo que hacerlo sentado. Siempre decía que tenía que aprender del Señor Jesús, que el Señor Jesús dice que Él se sentaba y comenzaba a enseñar, y yo me gusta enseñar parado y caminando. Y decía, tengo que aprender a enseñar sentado como el Señor. Pues ahora tengo todo un año enseñando sentado, imagínense. Eh, Son las cosas chistosas del Señor. Esta clase de Iglesia y Comunidad es una clase que le estamos enseñando desde el año 2017. La República fue la primera vez que la enseñamos. Como dijo el hermano Pastor Humberto, él estuvo con nosotros en esta clase. Y esta clase de ahí la enseñamos en Sudamérica y ya es una de las partes de es una de las clases oficiales también del Centro de Liderazgo Bíblico. En el año antes pasado, el Señor nos permitió enseñarla en la India. Y siendo la India un continente tan lejos, un contexto tan diferente, yo iba con muchas preocupaciones diciendo, Dios mío, y esta clase ¿qué va a ser allá en la India? ¿Qué diferencia va a ser? Y pues para mi sorpresa, el mundo es igual donde quiera y las necesidades de la gente es la misma donde quiera que vamos. Lo único que cambia es el contexto. También aprendí que las actitudes nuestras de los cristianos son las mismas donde quiera que vamos. Y, y creo que nosotros también debemos de aprender a cambiar nuestras actitudes, porque por ahí comienza la efectividad del cambio. Esta clase, pues, gracias a Dios, donde quiera que la hemos enseñado, ha sido de bendición. Muchos ministerios han comenzado, muchas iglesias tienen ministerios diferentes, han alcanzado la comunidad. Muchos hermanos aún han cambiado las relaciones con sus vecinos, que antes eran relaciones tirantes, y después que estos pastores han puesto en práctica lo que han aprendido y se han acercado a sus comunidades para conocer los vecinos, pues la situación ha cambiado favorablemente para la gloria del Señor. Bueno, tenemos 4 sesiones. Esta clase usualmente está diseñada para durar 4 o 5 días. Cuando la resumimos, la enseñamos en 2 días y medio, y ahora hemos tenido que resumir más. Así es que tengo que ser sabio de el material que les voy a compartir y cómo vamos a usar el tiempo. Cuando yo enseño, mis clases son muy interactivas y me encanta hacer preguntas a mis estudiantes. Me encanta escuchar lo que ustedes tengan que decir también, porque me permite a mí aprender. Y muchas de las cosas que yo enseño en algunas iglesias, eh, muchas de las cosas que ayudan, que aprendo de mis clases, lo enseño en otras iglesias, en otras escuelas, y así pues nos enriquecemos todos. Tengo que compartir pantalla para compartir mi presentación de PowerPoint, y creo que para eso tengo que ser el host. No sé si estoy siendo el host o no. Sí, sí, ya está. Ok. Y antes de compartir la pantalla, yo quiero invitarle a usted a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 13 en adelante, donde el Señor Jesucristo en su discurso o su sermón del monte, el Señor se dirige primero al grupo de discípulos que estaba más cerca de él y después a la multitud. Y Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Luego dice nuestro Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos cosas sencillas que todos conocemos, que todos usamos diario, son las que el Señor usa aquí para en su enseñanza. La primera es la sal. La sal. ¿Cuántos de ustedes tienen sal en su casa? Amén, amén. ¿Verdad que sí? Todos usamos sal en la casa. La sal, hay un decir por ahí que el nivel más grande de pobreza es cuando en una casa no hay ni siquiera sal. Quiere decir que si no hay sal en la casa, quiere decir que ya usted llegó al fondo de la pobreza. Y la sal, como ustedes ven aquí, ¿alguien puede decirme de qué color usted ve la sal aquí? Se ve blanca. Blanca. Se ve blanca, ¿verdad que sí? Muy bonita. Blanca. Muy bonita, muy nítida. Da hasta deseo de comérsela. No tiene ningún tipo de contaminación. Pero, ¿acaso si la sal se queda dentro de este salero, va a hacer el trabajo para el cual Dios la diseñó? No, jamás. Jamás. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en esos años de allá atrás, cuando no había refrigeración, que allá en el campo se mataba un animal? ¿Qué se usaba para que la carne no se pudriera? La sal. La sal. La sal. La sal se ponía en el salero y la carne aquí, ¿verdad que sí? No, se salaba No. para que Se ponía la sal en contacto con la carne. Ahora, ¿qué le pasaba a esa sal tan blanca, tan nítida, tan bonita, cuando se ponía en contacto con la carne? No tenía color. Se deshace Se deshacía. ¿Y qué más? encima de la carne. Se ponía roja como la carne, sí. ¿Verdad que sí? Ya no estaba tan linda, ya no estaba tan nítida, ya no estaba, ¿verdad?, tan deseable. Y la sal perdía sus propiedades cuando perdía toda su belleza, su lindura, su blancura. No la perdía, ¿no? Seguía salada. Al No, contrario. permanecía. Seguía siendo sal y Claro. ahora entonces estaba haciendo la función para la cual Dios la diseñó, para la cual Dios la hizo, de preservar la carne. Y usted allá en el campo sin refrigeradora, usted tenía su carne ahí por varios días. Entonces, la sal en el salero no sirve para nada. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos, que dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ¿para qué servimos nosotros, hermanos? Dentro de cuatro paredes encerrados. Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal sirve para dar sabor. Por ejemplo, como dice un profesor, cuando usted le echa, por ejemplo, usted hace una sopa, usted le echa sal, usted no dice qué buena está la sal, pero usted dice qué buena está la sopa. Porque ¿qué función hace
la sal, que la sal saca lo mejor de las cosas. ¿Cuántos de ustedes han comido, por ejemplo, miren, un arroz con leche? Si usted no le echa sal, una habichuela con dulce, que estaba Niovis ahorita ahí haciéndonos agua a la boca. ¿A dónde se fue Niovis? Nos debe habichuela con dulce a todos. Te la debo cuando tú vengas. si usted no le echa su poquito de sal, no, por alguna razón no agarra el azúcar, porque la sal saca lo mejor de las cosas. Y eso es nuestra función, hermanos. Y Jesús dijo que nosotros somos. Es decir, que la esencia mía, lo que yo soy es que yo soy sal, para dar sabor, para preservar un mundo que está podrido. Y además de ser sal, y una de la diferencia entre la sal y la luz, que la sal trabaja en contacto con las cosas, usted tiene que ponerla en contacto, pero la luz se pone encima, la luz está separada. ¿Y qué hace la luz? Que la luz esparce sus rayos y entonces alumbra a todos los que están en la casa. Dos cosas, elementos que nosotros vemos, que usamos día por día y que sirven para enseñarnos y recordarnos cuál es la función nuestra como cristianos, como la iglesia del Señor en este mundo. Preservar y guiar. Preservar un mundo que está cada vez más podrido y guiar a un mundo que está cada vez más perdido. Así alumbre vuestra luz. La luz nuestra tiene que alumbrar a los que están en tinieblas. La luz nuestra tiene que guiar a aquellas personas que se han extraviado del camino. Y nuestra función de dar sabor y preservar a este mundo. Así que mi oración al Señor es que nosotros podamos tomar esta enseñanza de nuestro Señor y Salvador y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Y que donde quiera que nosotros estamos, no es solamente en la iglesia, no es solamente en la iglesia, porque ese ha sido nuestro problema. Tenemos nosotros, desde que Constantino comenzó a edificar catedrales, incluso antes de Constantino también ya habían catedrales, y con Constantino se formaliza más esa construcción de catedrales y de templos, y eso que se vio como una bendición, en realidad se ha convertido en un problema para nosotros, porque a partir de ahí la iglesia ha estado restringida a 4 paredes. La iglesia primitiva no tenía 4 paredes que la limitaran, por eso llenaron el mundo conocido, lo evangelizaron. Dice el hermano Miguel Velázquez que hasta las frutas agrias, cuando se le echa sal, toman sabor. Toman sabor. Bueno, habiendo dado esta introducción, ahora sí voy a compartirle mi pantalla para comenzar a hablarles sobre el material de la clase. Quiero que me confirmen si ustedes ven esta presentación de acá. Amén, amén. La iglesia y su comunidad. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Amén, amén. Amén. La ven ahí, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cuál de las 2 pantallas ven? ¿Ven una que tiene una sola? Ahí se fue. Sí, una. All right. Entonces continuamos. Miren, yo cuando comparto pantalla, entonces ya no puedo ver donde ponen ustedes el chat, donde ponen sus preguntas. Jesús de la Cruz, pastor, por favor, si usted ve que alguien escribe algo, que levanta la mano, por favor me hace saber, porque ya de aquí para adelante, hasta que yo no termino, pues no puedo ver si usted quiere decirme algo, criticarme, murmurarme, lo que sea. Eso tiene tiempo después. Entonces, iglesia y comunidad. Sí. En esta noche vamos a... Señor. Humberto Ramos. Humberto Ramos. Humberto Ramos. Sí, perdón. Hermano Humberto, por favor, me hace saber.
Humberto Ramos, Ferreira y yo no queremos interrumpir. All right. Libre, sí. Yo voy a dejar tiempo para las preguntas y la interacción, ¿ok? Bueno, comenzamos con el fundamento bíblico teológico de lo que es esta clase de la iglesia y su comunidad. Y esta clase, este material lo tomamos del libro Libertad para los Cautivos, escrito por el doctor Raymond Rivera, que es un hermano pastor, ministro aquí en el Bronx, en Nueva York, que tiene un ministerio, ha desarrollado un ministerio básicamente basado en lo que es la iglesia y la comunidad. Y para hablar de esta base bíblica teológica que queremos poner en esta noche, comenzamos hablando sobre la teología de la cautividad. ¿Qué es la teología de la cautividad? La teología de la cautividad es el estudio de la palabra de Dios desde el punto de vista, número uno, de Dios y su creación. Segundo, la caída del hombre y la cautividad subsiguiente. La redención provista por Jesucristo y la inauguración del reino de Dios. El llamado de Dios para llevar a cabo el ministerio integral y la consumación plena del reino de Dios en el juicio final. Este es el bosquejo de lo que vamos a tratar esta noche. Entonces, Dios y su creación. La teología de la cautividad revela que Dios estableció su orden perfecto en la creación. Como todos sabemos, cuando Dios creó el mundo, en el principio, todo lo que Dios creó fue bueno. Dios estableció un orden perfecto. Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Las tinieblas, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Pero además también nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de esa improductividad, el Espíritu de Dios estaba allí presente. Y entonces comienza esa obra creadora de Dios, donde Dios, cada uno de esos días, Él va creando cosas nuevas, pero Dios también va analizando lo que hace, va observando lo que hace, evalúa lo que hace y da su aprobación a lo que hace. Y vio Dios que era bueno. Una aprobación de que su creación fue buena. Génesis también nos revela que en el sexto día, después que Dios creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, los astros, en otras palabras, Dios prepara todo lo que el hombre iba a necesitar. Dios sabía ya todo lo que íbamos a necesitar nosotros, y Él lo creó primero antes de crearnos a nosotros. Así es que en el sexto día, entonces Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza. De manera que esta creación de Dios, del hombre y la mujer, exhibe esas características que son propias de Dios. Imagen y semejanza. El hombre trae ciertos atributos de Dios, como la bondad, el amor, la justicia, que traemos de nuestro Dios. Entonces, esas características del hombre, que el hombre no solamente comparte con él, sino también con la mujer que fue sacada del hombre. Y nosotros vemos que cuando Dios crea a la mujer para traérsela de compañera al hombre, debido a que, como bien sabemos, en la evaluación de Dios, lo único que Dios vio que no era bueno en toda esa perfección, en toda esa creación que había, era la soledad de Adán. Entonces vio Dios que Adán estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios
crea a Eva, Dios trae a esta mujer. Es interesante que la palabra que Dios usa para ayuda idónea, son dos palabras interesantes que hay allí. La primera es la palabra eser. Y esa palabra eser habla de una que asiste y sirve a otro con lo que se necesita. De manera que eser nos habla de que la mujer viene para asistir al hombre. Lo que el hombre necesita, ahí está la mujer para suplirlo. Hay una necesidad en el hombre y la mujer Dios la crea para que la supla. Y la otra palabra idónea es la palabra neget. Y esta palabra neget significa enfrente, enfrente de, delante. Nosotros siempre hemos escuchado que se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, eso se ha estado corrigiendo un poco y entonces ahora decimos, no, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Pero déjenme decirle, mis hermanos, eso no es lo que dice el texto. Es delante, enfrente de. Es decir, que la mujer está enfrente. Usted se me baja de ese pedestal, por favor, y ponga a la mujer en el pedestal que va. Mujeres, no escucho nada. Mira, estoy Amén, amén. Alaba. Amén. Mujeres, pero estoy tratando de ganarme un puntito con ustedes ahí. Amén. Gracias, gracias, gracias. Frente. Por fin se dijo, por fin se dijo. Alabado sea Estoy Dios. tratando de ganar puntos, señoras. Amén, al frente. Entonces, negué significa Aleluya. enfrente. Perteneciente, escuche, ahora que a usted le va a gustar esto, perteneciente a una posición espacial anterior, no posterior ni lateral, sino anterior a otro objeto, implicando una posición pública abierta y a menudo entrando en la presencia de otro. Es decir, que la mujer no es para estar escondida, como algunos dicen, la mujer es para estar en la cocina. No, eso no es lo que dice el texto. La mujer tiene un lugar especial, porque cuando Dios la creó para traérsela a Adán, fue para que fuera su complemento, para que fuera alguien. Incluso escuchaba en una conferencia que estaba el otro día, que esa palabra ser también representa, es como una persona que hace muro, que hace muro alrededor, constructora de muros. Oigan, vayan esposas. Ustedes son constructoras de muros alrededor de sus esposos para protegerlos. También es un término que tiene que ver con asuntos de guerra. Por eso es que hay mujeres que cuando tienen que defender a su marido, oígame, se vuelven leonas. Pero es parte de lo que Dios ha puesto en ellas. Y la soledad de Adán se resuelve. La soledad de Adán se resuelve con la creación de Eva y están en un nivel de igualdad. Están en un nivel de igualdad. La relación entre Adán y Eva, vemos que tenían una característica espiritual porque Adán y Eva se comunicaban con Dios. Dios hablaba con ellos y ellos les respondían en el huerto. Me encanta cuando leo, y Dios descendía y se paseaba por el huerto y llamaba Adán, Adán. Y Adán respondía y Eva respondía y tenían esa comunión, esa relación, ese diálogo, esa plática. Había también una característica emocional entre ellos. Disfrutaban esa comunión, ese compañerismo entre Adán y entre Eva. Había también una característica mental, debido a que ellos usaron su intelecto. Yo no concibo todavía, no puedo aceptar esos que dicen que el hombre desciende de esos seres inferiores que evolucionamos, porque de acuerdo a la escritura, que a los registros bíblicos que tenemos, el hombre le puso nombre a todos los animales, a todos los peces, las aves, las plantas. Imagínense ustedes, solamente ahí vemos
la inteligencia de Adán. Y señores, si lo que la Biblia dice es verdad, yo creo que es la verdad. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Lo creó inteligente, le dio sabiduría. Ese trabajo no era fácil, nombrar todos los animales. Y quizás para mí, digo yo, lo más fácil era ponerle el nombre. Lo difícil era después acordarse del nombre que le puso. También tenía ellos esta característica física. ¿Por qué? Porque el hombre tenía su capacidad para trabajar, para conservar la tierra. Estaba ocupado. Otra característica era la característica social. Y en esta característica social vemos la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con su esposa y también la relación del hombre con el jardín. Así que el jardín donde Dios los plantó a ellos era parte de esa relación. Y Dios los puso allí para que trabajara. Cuando la gente dice que el trabajo es causa de la caída, eso no tiene asidero bíblico, porque Dios creó a Adán para que cuidara, lo puso en el jardín para que cuidara el jardín. Entonces, bueno, la condición del trabajo cambió después de la caída, pero Adán trabajaba en el huerto. Luego vemos que a pesar de que Dios colocó a Adán y Eva en ese ambiente de, vamos a decir, seguro, sin embargo, a pesar de que ahí ellos podían vivir. No se oye. Señor. Sí, se oye bien, que no escucha, que vuelva y salga y entre, se oye muy bien. Entonces, en ese ambiente del jardín del Edén, ellos podían vivir y servir perfectamente, pero Dios también les dio una advertencia, porque aún allí había el potencial para la cautividad. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto tú puedes comer. Fíjense, de todos, excepto uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo, de ese no comerás. Y también le dijo cuáles serían las consecuencias si ellos desobedecían. El día que tú comas de ese árbol, ese día vas a morir. De manera que la obediencia de ellos al mandamiento de Dios los iba a ellos a capacitar para vivir una vida fuera de pecado, de cautividad y de muerte. Sin embargo, como sabemos bien por la historia del Génesis, nosotros vemos que desgraciadamente el hombre y la mujer impusieron su orden imperfecto en la creación de Dios, lo que entonces causó la caída y el estado de cautiverio. Y el estado de cautiverio es un estado aparte de Dios. La caída del hombre y de la mujer liberaron la muerte en la creación, la cual se convertiría entonces en el enemigo que toda la creación iba a temer. Y desde ese momento, la muerte entonces entró al mundo, la muerte entró en el hombre, y de ahí para acá, todo lo que hay en existencia ha estado muriendo. Es posible que usted sale por ahí y ve árboles que una vez estuvieron verdes y frondosos y que hoy día usted lo ve que se están pudriendo. Es parte de la maldición. Nosotros envejecemos, morimos cada día. ¿Por qué? Porque es parte de la sentencia que Dios le dio al hombre. El día que de él comas, ese día tú vas a morir. Adán no murió físicamente el día que se comió el fruto prohibido, el día de su desobediencia. Pero ese día murió él espiritualmente porque su relación con Dios se rompió. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 5 y verso 5, que considero uno de los versos más tristes de la Biblia,
En Génesis capítulo 5, verso 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. O sea que le tomó a Adán 930 años para morir físicamente, pero lo que Dios le dijo a él se cumplió ese día. El día que de él comas, morirás. Y de ahí para acá, nosotros, los que nos ha tocado vivir en este mundo, sabemos que también tarde o temprano tenemos una cita con la muerte, que solamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros, pues eso va a terminar. Así es que la caída del hombre nos ha traído todas estas consecuencias negativas. Con la caída del hombre comenzó la historia de la humanidad independiente de Dios, porque desgraciadamente Adán se le olvidó que Dios lo había hecho a su imagen y semejanza, pero ahora él quería hacer más, le creyó la mentira a Satanás. Y en realidad él lo que hizo fue perder su posición que tenían con Dios. Y como consecuencia, vemos que ahora Dios los saca del huerto del Edén. Y ahora, ya fuera del huerto del Edén, Adán no iba a tener las mismas condiciones de vida que él tenía mientras vivió en el huerto del Edén. Ahora él iba a tener que labrar la tierra de la cual él fue tomado. Y ver cómo después que Dios lo echa, Dios pierde su confianza en él. Y para evitar que el hombre entrara de nuevo, para evitar que el hombre fuera al árbol de la vida, entonces Dios tiene que poner querubines y tiene que poner una espada encendida para mantener al hombre lejos. ¿Alguno de ustedes puede decirme por qué causa el Señor evitó que Adán comiera del árbol de la vida? Porque Dios no le prohibió a él comer del árbol de la vida. La única prohibición fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Jiménez María. Dios le bendiga, hermano. Yo entiendo que Dios no le permitió comer del árbol de la vida para que él no viviera eternamente en perdición. Amén. Así es. Alejandra. Yo podría decir que es porque todavía no era el tiempo de que él lo hiciera. O sea, si Jehová no le dio permiso para que lo haga, es porque todavía no era el tiempo para que lo haga, para que supiera sobre eso. Sí, la respuesta de la hermana María Jiménez es correcta, porque si después que Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces come del árbol de la vida, Adán iba a vivir eternamente perdido. Pero qué bueno es Dios, hermanos, qué bueno es Dios, que en su misericordia le evita a Adán comer de ese árbol. Para que pueda tener acceso a la redención. Porque Dios no iba a dejar sus criaturas perdidas. Siempre había, ya Dios tenía esa esperanza de redención, como veremos más adelante. Así es que Dios no dejó a su creación a merced del diablo, sino que paró, evitó que el hombre se pudiera convertir como Dios en eterno, sin salvación. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, la levantó y la bajó de nuevo. Ok. Bueno, entonces la caída hace que la situación del hombre y la mujer cambie totalmente. Y ahora, después de su desobediencia, el hombre y la mujer entran a un mundo difícil, siendo condenados a una vida de trabajo duro y de dolor. Esa tierra de la cual Adán fue tomado, ahora le iba a producir cardos y espinos.
Ahora Adán tenía que labrar la tierra. Ahora ya no era un jardín con aire acondicionado que iba a tener. No, ahora el sol candente le iba a quemar. Ahora él iba a sudar. Y con el sudor de su frente, él iba a comer el pan hasta que volviera a la tierra. Porque del polvo fue tomado y al polvo él iba a tornar. Las consecuencias del pecado. La pastora Alejandra tiene algo que decir. Sí, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, mis hermanos. Quería opinar cuando usted hablaba de los 930 años que Adán murió, cuando el Señor dice el día, cuando dice día, el día que comiere del árbol, ese día vas a morir. Entonces, la palabra dice que un día para Dios son como 1000 años. Muchos de nosotros lo hemos leído, muchos lo hemos oído. Un día para Dios son como 1000 años. Así mismo se cumplió. Adán murió antes del día. ¿Por qué? Porque Adán no murió cuando tenía 1000 años, sino 930 años. Él murió antes del día de Jehová. Antes del día de Jehová. Porque Dios lo que promete o lo que establece, Él lo cumple. Amén. Esa ahí, doctor. Está también Elías y está la familia pues. Dos más y sigo adelante. Elías, gracias. Amén. Elías, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Me escucha? Por supuesto, hermano, le escuchamos. Sí, está para hablar acerca de cuando Dios detiene al hombre para que no coma del árbol. Es un acto de gracia que Dios hace con el hombre para que el hombre no extienda el pecado por la eternidad y su muerte por la eternidad. Seríamos como demonios, seríamos no podemos ser entonces redimidos, porque entonces al no existir la muerte, Jesucristo no había podido morir. Entonces esa es la causa por la cual Dios no permite que el hombre tome del árbol de la vida y viva eternamente. Amén. Amén. Gracias, hermano Elías. Familia Puello. Dios le bendiga. ¿Se escucha? Dios. Sí, le espero, hermano. Amén. Mi pregunta es, amado facilitador, en ese lapso de tiempo que el hombre desobedeció, transcurrió un tiempo, y ese tiempo que el Señor no le permitió comer del árbol, porque vimos a un Adán ahí que, o sea, nunca se arrepintió. Él lo que tuvo ahí fue un libro de justificación. Nunca se arrepintió. Yo con el hermano un tiempo de gracia, pero en ese tiempo de gracia vimos a un Adán que no demostró un arrepentimiento. Me imagino que si Adán había mostrado un arrepentimiento, me imagino que la historia del Génesis, con la misericordia de nuestro Señor Jehová, hubiese cambiado. Dios le bendiga. Amén. Bueno, podemos imaginar muchas cosas, pero tenemos que ceñirnos al texto, porque Dios le dijo a él, el día que de él comieres, ese día morirás. Y ellos comieron y ese día murieron. La relación con Dios se interrumpió radicalmente, y de ahí para allá entonces también vinieron las demás consecuencias, como vemos acá, que no fue solamente la caída, no solamente trajo esa enemistad o esa separación entre Dios y el hombre, sino que también ahora esa relación que había de Adán con el huerto, con su hábitat, también se altera. Y por eso decimos acá, la caída también fue un evento cósmico que no solamente afectó a la humanidad, sino también las estructuras, los sistemas humanos,
las estructuras también establecidas divinamente. Quiere decir que esto alteró la relación entre Dios y el hombre, alteró la relación entre el hombre y la mujer, alteró la relación entre el hombre y la naturaleza. Y todo eso es lo que nosotros estamos cosechando en el día de hoy. Algo de lo que podemos ver, que después de que Adán y Eva desobedecen, si usted lee cuidadosamente el relato bíblico, cuando Dios le trae a Eva al hombre, Eva dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomado. Pero él no le pone un nombre a Eva. Y sin embargo, después de la caída, después de esta desobediencia, es que Adán le pone nombre a Eva y la llama Eva, o madre de los vivientes. Anteriormente a esto, el hecho de que Adán nombrara a un animal, Adán nombrara a una planta, eso lo que hacía era que el señorío de Adán se extendía sobre eso que él nombraba. Por eso Adán no era señor de Eva o de la varona. Adán no era señor de la varona. Pero ahora, después de la caída, que él le pone nombre, por eso es que dice el Señor que ahora Adán se iba a convertir en señor de Eva, y ahora la voluntad tuya va a ser sujeta. De manera que ahora hay un cambio aquí en lo que es la estructura familiar. Para los que quizás están haciendo coco, porque todavía hay muchos que piensan de que la mujer tiene que estar debajo del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer, que el hombre es el que manda. Señores, cuando Jesucristo vino, dice que él conquistó todas las maldiciones. Todo eso se acabó cuando nuestro Señor fue a la cruz del Calvario y murió. Así que somos iguales. Hay ciertas cosas que tenemos que sacarnos de nuestra mente para que podamos vivir en paz y felices y contentos como el Señor quiere que nosotros vivamos. La caída trajo también la cautividad. Y la cautividad es el estado de separación de Dios y la esclavitud al yo. La esclavitud al yo. Ya el hombre es autónomo, es independiente. Ya el hombre lo que le dice a Dios: yo no te necesito, yo puedo vivir por mí mismo. La tentación que el diablo le hizo a Jesús muchos años después en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, gracias al Señor que Cristo pudo vencer esas tentaciones. Pero lamentablemente Satanás no pudo vencer esas tentaciones, porque Satanás le ofreció a Adán: si tú te comes eso, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Usted ve la similitud cuando Satanás le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús sabemos que era el Hijo de Dios, pero no tenía que demostrárselo al diablo. Ahora, Adán, en su querer ser como Dios, entonces lo que hace es que se separa de él. Y esa es la triste realidad, que la cautividad entonces es un estado de separación de Dios y de esclavitud al yo. La cautividad se filtró entonces a toda la totalidad de la existencia humana, abarcando la dimensión social, la dimensión política, la dimensión espiritual. Aquí cuando decimos también dentro de lo que es la existencia humana, cuando vemos nosotros el desastre que hay a nivel de las familias, eso tiene su origen en la cautividad de Adán y Eva, porque vemos que aún dentro de la familia, entre los hermanos, entre Caín y Abel, se desata el celo entre ellos. Un celo que lleva a la violencia doméstica, la violencia familiar, donde un hermano mata al otro. Y de ahí para adelante, entonces, nosotros hemos visto cómo
es que esta violencia se ha filtrado a todas las áreas. Por eso la cautividad abarca tanto la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión espiritual. Por eso nosotros vemos a los abusadores, los adúlteros, los ladrones, los asesinos, los dictadores, los terroristas. Pero ¿sabe usted que la cautividad está donde quiera? Y quizá yo pudiera preguntarle a usted, ¿cuánto de cautividad hay en usted? ¿Cuánto de cautividad hay en usted? ¿Cuánto de cautividad hay en mí? En mi hogar se manifiesta la cautividad. Tengo preferencias. ¿Cómo llevo a cabo mis negocios? Aún mi manera de hablar. ¿Qué es lo que demuestra? ¿Soy una persona justiciera? ¿Corto parejo para todos? ¿O tengo mis preferencias? Sería bueno examinarnos cuánto de cautividad hay en mí, porque muchas veces tendemos a solamente mirar la cautividad en el otro. Pero ¿cuánto de cautividad hay en mí, en mi vida? ¿Qué le parece un autoanálisis? ¿Sabía usted que la cautividad no está solamente en las instituciones de gobiernos, pero nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo, el gobierno, las cárceles, los hospitales, donde quiera que haya ser humano y regenerado, hay cautividad. Y desgraciadamente, muchos de nosotros cristianos tenemos mucho de cautividad en nosotros, porque se deja ver en el trato nuestro hacia los demás, aquellos que no son como nosotros. Y todo eso es cautividad, hermanos, que tenemos en nosotros. Por eso también decimos que la cautividad es brutal y deshumanizante. ¿Qué hace la cautividad? Hermanos, a veces usted y yo no tenemos dinero, no tenemos una posición social, no tenemos un apellido, pero si hay algo que tenemos se llama dignidad. Y qué mal nos sentimos cuando alguien nos quita nuestra dignidad, cuando alguien nos hace sentir que somos gusanos, cuando alguien nos hace sentir que no somos nada, cuando nos llaman por nombres, nos marcan a veces por nuestra nacionalidad. En la Biblia, por ejemplo, nosotros encontramos cuando leemos ciertos pasajes de la Biblia, de ciertas personas que están allí, Simón el leproso. Tenemos que ponerle ese apellido, Simón el leproso, Bartimeo el ciego, Rahab la ramera, Ruth la moabita. Y sabe usted que eso es poniéndole, estigmatizando a una persona, no porque es un hombre o porque es una mujer, sino por quizás un estilo de vida que tenía por alguna razón o alguna enfermedad. Yo me acuerdo de pequeño que habían personas del barrio que no le conocíamos por el nombre. ¿Quién va ahí? El cojo o el tuerto o el ciego. Pero ¿acaso no tiene un nombre esa persona? ¿Acaso no es un ser humano? Y son de las cosas que nosotros tenemos que analizarnos si queremos cambiar nuestra manera de ver a las personas, porque tenemos que ver la imagen de Dios en ellos, que fueron personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y por causa del pecado, esa imagen de Dios está desvirtuada en ellos. Y el trabajo de nosotros como iglesia es ayudar a que esa imagen sea otra vez restaurada en ellos. Pero hay paredes que nos impiden a nosotros acercarnos a las personas. ¿Por qué? Porque los catalogamos.
cuando usted cataloga a una persona porque es un drogadicto, porque es un traficante, porque es un delincuente, entonces ya eso pone barrera. Eso pone barrera. Porque es un homosexual, porque es una lesbiana, porque es un transexual. Eso pone barreras que no dejan que usted llegue a esa persona, que usted le ministre. Entonces son paredes que nosotros levantamos y con ello deshumanizamos. No sé si a usted le habrá pasado alguna vez que alguien le haya quitado su dignidad, lo haya deshumanizado. En este país donde vivo se habla mucho de los ilegales. Y cuando a una persona le dicen ilegal, eso es como tan feo, porque ya no ven a una persona, sino que ya le ponen ese apellido ilegal, que ha roto la ley, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y lo hacen sentir mal. Para colmo, que son delincuentes, que son esto, que son lo otro. Y no es así. La cautividad es brutal. Y desgraciadamente muchos de nosotros somos culpables de esta brutalidad y de deshumanizar a nuestro prójimo, a quienes el Señor nos mandó a amar como a nosotros mismos. La cautividad también ha llevado a la decadencia espiritual, porque desde la caída el hombre busca más los deseos de la carne que los deseos del espíritu. La sensibilidad del hombre ha sido anestesiada y eso hace difícil que nuestra relación con Dios sea constante, sea efectiva. Esta decadencia espiritual ha llevado a relaciones rotas que se manifiestan en el divorcio, en el abuso físico, el abuso sexual, la esclavitud infantil, la prostitución, el abuso del medio ambiente también. Así que miren cómo la decadencia espiritual se refleja en todas las áreas de nuestras vidas. La cautividad también ha llevado a la decadencia civil, porque la cautividad ha causado que la gente, las instituciones, los sistemas, las estructuras, las naciones y la sociedad funcionen contrario a su propósito intencionado. Cuando Dios hizo al mundo, lo creó para que todos viviéramos en igualdad, porque todos somos iguales a los ojos de Dios, no para que nadie se reinara sobre el otro. Aún nuestro Señor Jesucristo, el modelo que da a los discípulos es los gobernantes. Ellos están sobre ellos, pero entre vosotros no será así. Y la idea del Señor es que cada uno de nosotros podamos vivir con nuestras necesidades satisfechas. No que uno tenga más y otro tenga menos, sino que cada uno pueda vivir con lo que necesita. Pero lamentablemente la sociedad funciona contrario al diseño establecido por Dios. Nosotros los cristianos hemos fallado en ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Muchos de nosotros no confrontamos los poderes en nuestras propias comunidades. No protestamos en contra de los poderes opresores y abusivos. No reconocemos el valor intrínseco de colaborar estratégicamente con los poderes o la participación en el servicio civil. Por ejemplo, este fin de semana pasado que hicieron la marcha azul, la marcha a favor de la vida, es una manera positiva de la iglesia enfrentarse, de la iglesia confrontar a los poderes de la muerte, una manera de la iglesia hacer acto de presencia militante para decir estamos opuestos a eso, hacerle presión, porque hay que hacerle presión a los que firman esas leyes, a los que promulgan esas leyes, hacerle presión, y eso es confrontar los poderes, que es una de las misiones de la iglesia, de nosotros también. Y esto se logra, como vimos el sábado, no dentro de cuatro paredes, hay que ir donde están esos poderes para confrontarlos. En próximo lugar, la cautividad también ha llevado a una doble ciudadanía. Y cuando hablamos de una doble ciudadanía,
es que nosotros somos ciudadanos de dos reinos, el reino de Dios y el reino de aquí, de la tierra. Somos ciudadanos del mundo, por eso tenemos nuestra cédula, nuestro pasaporte. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que vivir por los valores del reino. Y mientras nosotros estamos en el mundo, recordamos que no somos del mundo, pero eso no quiere decir que es una licencia para nosotros no hacer nada, porque total, yo no soy de este mundo, me voy de aquí y el mundo que se caiga a pedazos. No, somos sal, somos luz. Dios nos ha dejado con una misión aquí. El Señor se fue, pero nos dejó a nosotros. Y la labor nuestra es que como ciudadanos del reino, mostrarle al mundo cuáles son los valores del reino de Dios. Y lamentablemente, muchas veces cuando pensamos en el reino, ya de una vez yo me veo como un príncipe, usted se ve como princesa, nos vemos como que somos reyes y que estamos en posición de poder. No, la idea, la imagen de Jesús es que somos siervos en este reino de él para servir a los demás. Entonces, esos valores del reino de servicio al otro, un servicio desinteresado, un servicio de mirar a la persona, ministrar a la persona sin discriminar quién es, porque a veces decimos servimos a este, a aquel no lo servimos, servimos a aquella no. No, el Señor vino a servir a todos por igual. Acuérdese, Jesús ministró a la samaritana, Jesús a aquella mujer sirofeniza, que aún Jesús le habló en unos términos para probar su fe, donde le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos o a los perros. Y la mujer le dijo, sí, pero los perrillos comen la migaja que caen de la mesa de su señor. Quizá usted sentirá que eso fue feo lo que le dijo Jesús. Yo también lo siento así, pero ¿cómo se habrá sentido Jesús por dentro mientras él escuchaba la respuesta de esta mujer? Que aunque se consideraba así, pero aún así Jesús le extendió, la sirvió. Y no era necesariamente que Jesús la consideraba una perra, sino era probando la fe y también, asumo yo, enseñándole al grupo de hombres que andaba con él lo que era creer en Dios. Y quizá también darse cuenta de que otras personas apreciaban el trabajo de nuestro Señor Jesús y se beneficiaban de su bondad, se beneficiaban de su benignidad. Así que Jesús no tenía banderas. En Lucas 7 nos habla de una mujer que era pecadora y todavía Jesús dijo, sí, tiene muchos pecados, muchos pecados. Sin embargo, esa mujer, Jesús permitió que le lavara los pies con sus lágrimas, le secara los pies con sus cabellos, le besara los pies. Yo no me imagino esa escena en una habitación llena de hombres y llega esta mujer a hacer este acto a Jesús. Imagínese usted en esa posición. Sin embargo, Jesús la dejó porque Jesús no se contaminaba con los pecados de los otros. La mujer del flujo de sangre. O sea que Jesús miraba más allá, miraba que esas eran sus criaturas, aún como la mujer que estaba encorvada por 18 años. Jesús la defendió, dijo, ella también es hija de Abraham. Y qué bonito, cómo cambia nuestra percepción cuando nosotros vemos a las personas como hijos, como Zaqueo. Él también es hijo de Abraham. Ella es hija de Abraham. Entonces eso nos ayuda a nosotros a ver que esa persona es parte de la familia. Es mi familia. Y como es mi familia, me duele. Y por esa razón yo tengo que romper esas barreras que se quieran imponer. Y como soy una persona que me guío por los valores del reino, y estos valores del reino de mi Señor Jesús fue que me mandó a amar aún a mis enemigos, a servir por amor. Cuando leemos San Juan capítulo 13, vemos que Jesús le lavó los pies aún a Judas, sabiendo que Judas lo iba a entregar, y le lavó los pies. Entonces,
vivir por los valores del reino quiere decir que nosotros vamos a vivir como Jesús vivió, vamos a ministrar como Jesús ministró. Así que estamos nosotros aquí en esta tensión de esta doble ciudadanía, reino de la república, ciudadano dominicano, ciudadano americano, pero también ciudadano celestial. Y mi deber aquí como ciudadano del cielo viviendo en la tierra es dar el mejor testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él vino a inaugurar el reino de Dios. Y como vimos al principio de nuestro tiempo, allá en el huerto, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios no dejó a su creación abandonada, sino que le prometió un Salvador. Y ese Salvador fue nuestro Señor Jesucristo, de la simiente de la mujer. Y entonces Cristo viene como ese Cordero de Dios que viene ahora a hacer el camino, la verdad y la vida, y por medio de quien nosotros ahora vamos a restaurar nuestra relación con Dios. La imagen de Dios va a ser restaurada en nosotros. Y ahora pues vamos a volver a vivir como vivía Adán con Dios en el huerto. Aquí ahora nuestro Señor viene a inaugurar el reino de Dios. Ahorita uno de nuestros hermanos hablaba de que no hay un indicio en sí de que Adán se arrepintió, sino que lo comenzó a acusar a Eva. Eso es parte de la cautividad, la acusación de uno al otro. Sin embargo, nosotros vemos aquí que después de la sentencia, Dios da la promesa. Y ahora, con la venida de Jesús y la inauguración de su reino, Cristo, la entrada a ese reino es precisamente con el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Adán no se quiso arrepentir, nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ahora es la manera de nosotros entrar al reino de los cielos. Este reino es un reino pacífico y que encarna las relaciones personales caracterizadas por la no violencia. Los hijos de Dios no podemos ser violentos, porque el reino de Dios no es violento. El reino de Dios es pacífico, donde las relaciones sociales se encaminan hacia la pacificación. Bienaventurados los pacificadores, dice también el Sermón del Monte. Y como resultado, podemos emplear y avanzar los valores del reino de Dios y traer sanidad a los afligidos. Siendo que podemos enfrentarnos al príncipe de este mundo, no nos sorprende que el reino de Dios sea retado por fuerzas espirituales y carnales que buscan infiltrarse y alterar negativamente nuestros pensamientos y acciones. Quiere decir esto que Satanás no está tranquilo, Satanás se va a oponer a nosotros. Lo que usted y yo querramos hacer, el trabajo de iglesia y comunidad, es un trabajo que siempre va a tener oposición de Satanás, porque es un trabajo que va a salir de las cuatro paredes de la iglesia para cambiar, transformar la comunidad donde la iglesia está plantada. Y por esa razón tenemos oposiciones. El trabajo de iglesia y comunidad, aquí hay un reto para la gente que le encanta hablar de guerra espiritual. Si a usted le gusta la guerra espiritual, salga de las cuatro paredes y vaya a hacer trabajo comunitario y usted va a saber lo que es guerra espiritual, porque el diablo se le enfrenta. El ministerio de la iglesia en la ciudad. Cuando hablamos de el ministerio de la iglesia en la ciudad, ¿cuál es la perspectiva que la iglesia tiene sobre el reino? Y la iglesia tiene que cambiar su comprensión de cómo es que entiende el reino de Dios. Porque, por ejemplo, la Biblia coloca que el reino de Dios está aquí, pero que no está también, o que está dentro de nosotros. Hablamos de que el reino de Dios fue inaugurado cuando Cristo vino, pero el reino de Dios va a ser realizado cuando Él regrese en poder y gloria. Entonces,
Hay personas que esperan que el reino de Dios va a ser al final, como que si no estuviera pasando nada aquí ahora con el reino de Dios. Hay otros que no esperan nada al final, sino que todo está pasando aquí. No, el reino de Dios está funcionando ahora. Fue inaugurado por nuestro Señor Jesús, pero su consumación completa va a ser en la parucía, cuando el Señor venga en las nubes. Entonces, mientras tanto, la iglesia aquí y ahora tiene que aprender a vivir, como dice la Escritura, que el reino de Dios es gozo, justicia, es paz en el poder del Espíritu Santo. Y cuando todos nosotros vivamos así, nuestras iglesias sean iglesias llenas del gozo, de la paz, de la justicia, en el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a entonces a vivir lo que es el reino de Dios en esta tierra. En segundo lugar, tenemos que aprender también, cuando cambiar nuestra perspectiva del ministerio de la iglesia en la ciudad, que la iglesia es sierva, que la iglesia es sierva. La iglesia está para servir a la comunidad. Usualmente mis estudiantes de maestría, cuando toman este curso, tienen que hacer una encuesta o un censo. Tienen que hacer un censo alrededor de la iglesia. Y tienen que entrevistar a los vecinos. A mí siempre me llama la atención porque el vecino de al lado muchas veces no se convierte. Mucha gente viene de lejos a la iglesia. Pero el vecino de al lado, los más cercanos, no son miembros de la iglesia. Entonces, ¿cuál será la razón? Muchos de estos pastores que han hecho el censo y que han entrevistado a sus vecinos, han encontrado lo incómodo que los vecinos se sienten con nosotros. Y que quizá usted se cree que es lo último y que como usted es la iglesia, usted es el hijo de Dios y allí está el reino de Dios y esto es para Dios, usted está sin control. Pero cuando se habla con el vecino, ¿qué usted cree de la iglesia? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta? Aleluya. ¿Qué concepto usted tiene de la iglesia? Y déjeme decirle, usted va a tener que ayunar y revestirse de humildad para escuchar las respuestas que los vecinos tienen que decir. Porque muchos pastores han descubierto la razón por esa animadversión entre los vecinos y la iglesia. Enojo. Ustedes son muy escandalosos. Ustedes no nos dejan dormir. A veces pasan por el frente y ni nos saludan. Ustedes son para ustedes nada más. Y yo tengo historia de pastores que de cómo ellos se han sentido después de ellos recabar esa información. Pero lo bonito del caso es que estos pastores han podido entonces comenzar a cambiar y comenzar a reconstruir esas relaciones con los vecinos. Porque ¿sabía usted que la persona que está más pendiente del templo es el vecino de al lado? Y a usted no le conviene tenerlo de enemigo. Le conviene tenerlo de amigo. Además, la reputación. Aleluya. La reputación, que si el vecino quiere descansar, ¿por qué razón usted tiene esa bendita bocina a todo volumen si no somos sordos? Piense que el vecino necesita descansar, que el vecino necesita paz, que el vecino necesita descanso, solaz, pero nosotros no se la damos. Entonces, por esa causa, a veces hay muchos vecinos que están de abalazos con nosotros. Y estas son cosas que si queremos ser sal y luz, si queremos vivir los valores del reino, tenemos que aprender de que podemos cantar a Dios bajando quizás la mitad del volumen, que también nos hacemos un favor a nosotros porque nos estamos haciendo daño acá. Cuando los decibelios pasan de 100, nos estamos haciendo mucho daño. Y yo creo que en las iglesias de la República, yo aquí en mi teléfono tengo un app para medir los decibelios y casi donde quiera que voy lo pongo. Entonces, pasan de 100 y yo casi siempre ando con mis tapones para los oídos. Donde quiera que voy, yo ando con mis tapones. Porque yo mis oídos, papá Dios me los dio una sola vez y Papá Dios no da oído 2 veces.
Entonces tengo que cuidármelos. Y me pongo mis tapones para protegerme mis oídos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que la iglesia sea sierva, que nos vean ellos como siervos? Para eso tenemos que conocerlos. ¿Cuál es su problema? Tenemos pastores que han desarrollado nuevos ministerios porque descubrieron que en sus comunidades había muchas madres solteras que no podían trabajar porque no había quien le cuidara a los niños 2 o 3 horas, y hermanas se pusieron de acuerdo para cuidar a esos muchachos, esos niños, cosa de que esas mujeres se ganaran el pan 2 o 3 horas. Entonces, wow, cuántas cosas puede hacer la iglesia cuando la iglesia encarna esos principios de servidumbre, de ser sierva. También la iglesia es una continuación de la encarnación. ¿Por qué? Porque Cristo se encarnó. Cristo bajó del cielo a la tierra y se hizo uno de nosotros. Entonces la iglesia también tiene que encarnarse en su comunidad. Había un pastor que cuando entrevistó a los vecinos le dijeron, pero es que de esta comunidad no hay un solo miembro en su iglesia. Toda la gente viene de otro sitio. Entonces este pastor comenzó a cambiar y comenzó a ganarse gente de su comunidad. ¿Por qué? Porque se encarnó. Nosotros queremos a veces que la gente se convierta, pero no hacemos nada para ganarlos a ellos, sirviéndoles y encarnándonos. Entonces nosotros somos una continuación de la encarnación. Y también la iglesia tiene que pensar en una nueva eclesiología donde nosotros hablamos del sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes, donde no es solamente un grupito que está calificado, ungido, apartado, separado para hacer la obra, sino que cada persona que Dios llama, Dios lo dota con un don. Algo hace la gente. Mientras yo pastoreaba, cuando llegaba alguien a la iglesia, le preguntaba, ¿en qué te usa el Señor? ¿Para qué tú sirves? ¿Qué tú haces? Y le buscaba qué hacer, porque cada gente que Dios nos manda son personas que algo pueden hacer. Entonces hay que envolverlo. Tenemos que cambiar esa mentalidad de iglesia de que solamente el clero es el que hace, los laicos no hacen nada. No, todos tenemos dones, todos tenemos algo que aportar. Y también la preocupación de la iglesia hacia los pobres. Yo sé que quizás en nuestro país no es tanto problema porque la mayoría de nosotros vivimos en esas áreas de pobreza, ¿no? Pero sí la viuda, el huérfano, el inmigrante, la persona vulnerable, tenemos que enfocarnos en esa gente que necesita muchas veces una mano amiga. Sobre todo los inmigrantes. Tenemos muchos inmigrantes en el mundo, donde quiera que vamos, hay muchos inmigrantes. En la República yo he encontrado personas de Guatemala, de México, de Perú, y ni hablar de nuestro hermano país de Haití, de Europa, increíble, de Europa, de todas partes del mundo hay inmigrantes en la República. ¿Y qué se puede hacer a veces por el inmigrante? Porque el inmigrante ha dejado su familia atrás y muchas veces la única familia que encuentra es una iglesia, es un grupo de hermanos que le pueden dar la bienvenida. La última, y después veo que Domingo Medina tiene su manita levantada. Aquí el llamado de Dios para llevar a cabo el ministerio integral. El ministerio integral resulta en transformación personal nuestra. Dios nos va a transformar cuando nosotros nos integramos o hacemos ministerio integral. Y hablando de ministerio integral, no es solamente hablar de la salvación del alma, sino estamos hablando de ministrar a las personas en sus necesidades físicas. Acuérdense, el cuerpo tiene no solamente alma, tenemos espíritu, tenemos este cuerpo físico. Y la iglesia tiene que aprender que no solamente estamos en campañas porque hay almas que salvar. Dios no creó un alma etérea fuera, no. Dios creó un cuerpo humano y a ese cuerpo humano le sopló su aliento de vida. Entonces, tenemos que aprender a ministrar integralmente. El ministerio integral resulta en la transformación social. Yo siempre creo, estoy convencido y cada vez me convenzo más que cuando una iglesia está plantada en una comunidad, esa comunidad tiene que cambiar. Esa comunidad no debe permanecer como estaba, porque si esa iglesia es sal y es luz,
la iglesia tiene que cambiar. Yo tengo testimonios de iglesias donde eran zonas rojas, mucha delincuencia, prostitución, drogadicción, pero esa iglesia llegó allí y se fue las tinieblas y llegó la luz y la situación cambió. El barrio cambió para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque era una iglesia que salió a ministrar, pero déjeme decirle que eso sucedió porque estos hermanos salieron a trabajar con las chicas, las mujeres que estaban dedicadas a vender su cuerpo, con lo que estaban traficando con las drogas, con las personas delincuentes. Entonces comenzaron a ministrarles integralmente, darle un plato de comida, una conversación, una amistad, hasta que esas personas se fueron convirtiendo y la comunidad fue cambiando. Una de nuestras iglesias se puede cambiar una comunidad cuando nosotros salimos de las cuatro paredes. También, mientras nosotros estamos ocupados en esto, entonces esperamos la venida del Señor, que cuando nuestro Señor venga, nos encuentre trabajando y nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.